Gracia y paz. Bienvenidos al plan de lectura Por amor a su palabra. Una lectura bíblica para cada día del año en la versión Nueva Traducción Viviente. Hoy es 25 de julio. Iniciamos nuestro plan de lectura en el libro de los Jueces, capítulo 8. Este capítulo continúa la historia de Gedeón, tanto en su seguimiento en los restos del ejército de Madián, como en su gobierno del pueblo hasta el fin de su vida. Continuaremos nuestra lectura en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 12. En este capítulo veremos cómo continúa la persecución de la iglesia en el terrible martirio de Santiago y el encarcelamiento de Pedro. Pero también veremos la mano de Dios al vengar la muerte de su siervo y liberando a Pedro de la cárcel. Iremos luego al libro del profeta Jeremías, capítulo 21. El Señor dará un mensaje al rey Sedequías por medio del profeta acerca de la inevitable ruina de la ciudad, exhortándole a ir con el rey de Babilonia y le amonesta al arrepentimiento. Culminaremos nuestra lectura el día de hoy en el Evangelio de Marcos, capítulo 7. El Señor confrontará la hipocresía de los religiosos al llamarlos a la santidad verdadera. Desafiará la fe de una mujer extranjera y sanará a un hombre con sordera. Y así damos inicio en Jueces capítulo 8. Escuchemos. Entonces la gente de Efraín le preguntó a Gedeón: ¿por qué nos has tratado así? ¿Por qué no nos llamaste desde el principio cuando saliste a pelear con los madianitas? Y tuvieron una fuerte discusión con Gedeón. Pero Gedeón les contestó: ¿qué he logrado yo comparado con lo que han hecho ustedes? ¿Acaso los racimos olvidados de la cosecha de Efraín no son mucho mejores que todos los cultivos de mi pequeño clan de Abiezer? Dios les dio a ustedes la victoria sobre Oreb y Zeeb, los comandantes del ejército madianita. ¿Qué he logrado yo en comparación con eso? Cuando los hombres de Efraín oyeron la respuesta de Gedeón, se calmó su enojo. Luego, Gedeón cruzó el río Jordán con sus 300 hombres y, aunque estaban agotados, continuaron persiguiendo al enemigo. Cuando llegaron a Sucot, Gedeón les pidió a los líderes de la ciudad: por favor, denles algo de comer a mis guerreros. Están muy cansados. Estoy persiguiendo a Seba y a Salmuna, los reyes de Madián. Pero los líderes de Sucot le respondieron: primero captura a Seba y a Salmuna, y después alimentaremos a tu ejército. Entonces Gedeón les dijo: cuando el Señor me dé la victoria sobre Seba y Salmuna, volveré y les desgarraré la carne con espinos y zarzas del desierto. Desde allí Gedeón subió a Peniel, y una vez más pidió alimentos, pero obtuvo la misma respuesta. Así que le dijo a la gente de Peniel: cuando vuelva victorioso, derribaré esta torre. Para entonces, Seba y Salmuna se encontraban en Carcor con unos 15,000 guerreros, que era todo lo que quedaba de los ejércitos aliados del oriente, porque ya habían matado a 120,000. Entonces Gedeón rodeó por la ruta de las caravanas que está al oriente de Noba y Jogbea, y tomó al ejército madianita por sorpresa. Así que Seba y Salmuna, los dos reyes madianitas, huyeron, pero Gedeón los persiguió y capturó a todos sus guerreros. Después, Gedeón regresó de la batalla por el paso de Heres. Allí capturó a un joven de Sucot y le exigió que pusiera por escrito los nombres de los 77 líderes y ancianos de la ciudad. Luego regresó a Sucot y les dijo a los líderes: aquí están Seba y Salmuna. Cuando pasamos por aquí antes, ustedes se burlaron de mí diciendo: primero captura a Seba y a Salmuna, y después alimentaremos a tu agotado ejército. Entonces Gedeón tomó a los ancianos de la ciudad y los castigó con espinas y zarzas del desierto para darles una lección. También derribó la torre de Peniel y mató a todos los hombres de la ciudad.
Después les preguntó a Seba y a Salmuna: «Los hombres que ustedes mataron en Tabor, ¿cómo eran?» «Se parecían a ti», le contestaron. «Todos tenían el aspecto de un hijo de rey». «Eran mis hermanos, los hijos de mi propia madre», exclamó Gedeón. «Tan cierto como el Señor vive, les aseguro que no los mataría si ustedes no los hubieran matado a ellos». Volviéndose a Jeter, su hijo mayor, le dijo: «Mátalos». Pero Jeter no sacó la espada, porque era apenas un muchacho y tenía miedo. Entonces Seba y Salmuna le dijeron a Gedeón: «Sé hombre, mátanos tú mismo». Entonces Gedeón los mató a los dos y tomó los adornos reales que sus camellos llevaban en el cuello. Entonces los israelitas dijeron a Gedeón: «Gobiérnanos, tú y tu hijo y tu nieto serán nuestros gobernantes, porque nos has rescatado de Madián». Pero Gedeón respondió: «Yo no los gobernaré, ni tampoco mi hijo. El Señor los gobernará. Sin embargo, tengo una petición que hacerles: que cada uno de ustedes me dé un arete del botín que recogieron de sus enemigos caídos». Como los enemigos eran ismaelitas, todos usaban aretes de oro. «Con todo gusto», le contestaron. Así que extendieron un manto, y cada uno de ellos echó un arete de oro que había recogido del botín. Todos los aretes de oro pesaron unos 19 kilos, sin contar los ornamentos reales, ni los pendientes, ni la ropa de púrpura usada por los reyes de Madián, ni las cadenas que sus camellos llevaban en el cuello. Entonces Gedeón hizo un efod sagrado con el oro y lo puso en Ofra, su pueblo natal. Pero pronto todos los israelitas se prostituyeron al rendir culto a ese efod, el cual se convirtió en una trampa para Gedeón y su familia. Esa es la historia de cómo el pueblo de Israel derrotó a Madián, y éste nunca se recuperó. Y hubo paz en la tierra durante el resto de la vida de Gedeón, unos 40 años más. Luego Gedeón, hijo de Joás, volvió a su casa. Le nacieron 70 hijos varones, porque tuvo muchas esposas. Además, tuvo una concubina en Siquem que le dio un hijo, a quien él llamó Abimelec. Gedeón murió muy anciano y fue enterrado en la tumba de su padre Joás, en Ofra, en la tierra del clan de Abiezer. En cuanto murió Gedeón, los israelitas se prostituyeron al rendir culto a las imágenes de Baal y al hacer a Baal Berit su dios. Se olvidaron del Señor su Dios, quien los había rescatado de todos los enemigos que los rodeaban. Tampoco mostraron lealtad alguna con la familia de Jerobaal, es decir, Gedeón, a pesar de todo el bien que él había hecho por Israel. Continuamos nuestra lectura en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 12. Escuchemos. Por ese tiempo, el rey Herodes Agripa comenzó a perseguir a algunos creyentes de la iglesia. Mandó matar a espada al apóstol Santiago, hermano de Juan. Cuando Herodes vio cuánto esto le agradó al pueblo judío, también arrestó a Pedro. Esto sucedió durante la celebración de la Pascua. Después lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 escuadrones de 4 soldados cada uno. Herodes tenía pensado llevar a Pedro a juicio público después de la Pascua. Pero, mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. La noche antes de ser sometido a juicio, Pedro dormía sujetado con 2 cadenas entre 2 soldados. Otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión. De repente, una luz intensa iluminó la celda, y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. El ángel lo golpeó en el costado para despertarlo y le dijo: «Rápido, levántate». Y las cadenas cayeron de sus muñecas. Después el ángel le dijo: «Vístete y ponte tus sandalias». Pedro lo hizo, y el ángel le ordenó: «Ahora ponte tu abrigo y sígueme».
Así que Pedro salió de la cárcel y siguió al ángel. Pero todo el tiempo pensaba que era una visión. No se daba cuenta de que en verdad eso estaba sucediendo. Pasaron el primer puesto de guardia y luego el segundo, y llegaron a la puerta de hierro que lleva a la ciudad. Y esta puerta se abrió por sí sola frente a ellos. De esta manera cruzaron la puerta y empezaron a caminar por la calle. Y de pronto el ángel lo dejó. Finalmente Pedro volvió en sí. «De veras es cierto», dijo. «El Señor envió a su ángel y me salvó de Herodes y de lo que los líderes judíos tenían pensado hacer». Cuando se dio cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos, donde muchos se habían reunido para orar. Tocó a la puerta de entrada y una sierva llamada Rode fue a abrir. Cuando ella reconoció la voz de Pedro, se alegró tanto que, en lugar de abrir la puerta, corrió hacia adentro y les dijo a todos: «Pedro está a la puerta». «Estás loca», le dijeron. Como ella insistía, llegaron a la conclusión: debe ser su ángel. Mientras tanto, Pedro seguía tocando. Cuando por fin abrieron la puerta y lo vieron, quedaron asombrados. Él les hizo señas para que se callaran y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. «Díganles a Santiago y a los demás hermanos lo que pasó», dijo, y después se fue a otro lugar. Al amanecer, hubo un gran alboroto entre los soldados por lo que había sucedido con Pedro. Herodes Agripa ordenó que se hiciera una búsqueda exhaustiva para encontrar a Pedro. Como no pudieron encontrarlo, Herodes interrogó a los guardias y luego los condenó a muerte. Después Herodes se fue de Judea para quedarse en Cesarea por un tiempo. Ahora bien, Herodes estaba muy enojado con los habitantes de Tiro y de Sidón. Entonces ellos enviaron una delegación para que hiciera las paces con él, porque sus ciudades dependían del país de Herodes para obtener alimento. Los delegados se ganaron el apoyo de Blasto, el asistente personal de Herodes, y así se les concedió una cita con Herodes. Cuando llegó el día, Herodes se puso sus vestiduras reales, se sentó en su trono y les dio un discurso. El pueblo le dio gran ovación, gritando: «Es la voz de un Dios, no la de un hombre». Al instante, un ángel del Señor hirió a Herodes con una enfermedad, porque él aceptó la adoración de la gente en lugar de darle la gloria a Dios. Así que murió carcomido por gusanos. Mientras tanto, la palabra de Dios seguía extendiéndose y hubo muchos nuevos creyentes. Cuando Bernabé y Saulo terminaron su misión en Jerusalén, regresaron llevándose con ellos a Juan Marcos. Vayamos ahora al libro del profeta Jeremías, capítulo 21. Escuchemos. El Señor habló por medio de Jeremías cuando el rey Sedequías envió a Pasur, hijo de Malquías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Maaseías, para hablar con el profeta. Le suplicaron: «Por favor, habla al Señor por nosotros y pídele que nos ayude. El rey Nabucodonosor está atacando a Judá. Quizá el Señor sea misericordioso y haga un poderoso milagro como lo ha hecho en el pasado. Tal vez obliga a Nabucodonosor a que retire sus ejércitos». Jeremías respondió: «Regresen al rey Sedequías y díganle: esto dice el Señor, Dios de Israel. Haré que tus armas no sirvan contra el rey de Babilonia, ni contra los babilonios que te atacan fuera de tus murallas. Es más, traeré a tus enemigos al mismo corazón de la ciudad. Yo mismo pelearé contra ti con mano fuerte y brazo poderoso, porque estoy muy enojado. Me has puesto furioso. Enviaré una plaga terrible sobre esta ciudad y morirán tanto la gente como los animales. Después de todo eso, dice el Señor, entregaré al rey Sedequías, a sus funcionarios y a todo el que en la ciudad sobreviva a la enfermedad,
a la guerra y al hambre en manos del rey Nabucodonosor de Babilonia y de sus otros enemigos. Él los masacrará y no les mostrará misericordia, piedad o compasión. Dile a todo el pueblo: esto dice el Señor. Elijan entre la vida y la muerte. Todo el que permanezca en Jerusalén morirá por guerra, enfermedad o hambre. Pero aquellos que salgan y se entreguen a los babilonios vivirán. Su recompensa será la vida. Pues he decidido traer desastre y no bien a esta ciudad, dice el Señor. Será entregada al rey de Babilonia, quien la reducirá a cenizas. Dile a la familia real de Judá: escuchen el mensaje del Señor. Esto dice el Señor a la dinastía de David: hagan justicia cada mañana al pueblo que ustedes juzgan. Ayuden a los que han sufrido robos, rescátenlos de sus opresores. De lo contrario, mi enojo arderá como fuego insaciable debido a todos sus pecados. Yo pelearé personalmente contra el pueblo en Jerusalén, esa poderosa fortaleza. Contra el pueblo que se jacta: nadie puede tocarnos aquí, nadie puede entrar aquí. Y yo mismo los castigaré por ser tan pecadores, dice el Señor. Prenderé fuego a sus bosques y ese fuego incendiará todo a su alrededor. Culminamos nuestra lectura el día de hoy en el Evangelio de Marcos, capítulo 7. Escuchemos. Cierto día, algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús. Notaron que algunos de sus discípulos no seguían el ritual judío de lavarse las manos antes de comer. Los judíos, sobre todo los fariseos, no comen si antes no han derramado agua sobre el hueco de sus manos, como exigen sus tradiciones antiguas. Tampoco comen nada del mercado sin antes sumergir sus manos en agua. Esa es solo una de las tantas tradiciones a las que se han aferrado, tal como el lavado ceremonial de vasos, jarras y vasijas de metal. Entonces los fariseos y maestros de la ley religiosa le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no siguen nuestra antigua tradición? Ellos comen sin antes realizar la ceremonia de lavarse las manos. Jesús contestó: hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Pues ustedes pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan con su propia tradición. Entonces dijo: ustedes esquivan hábilmente la ley de Dios para aferrarse a su propia tradición. Por ejemplo, Moisés les dio la siguiente ley de Dios: honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. Sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno les diga a sus padres: lo siento, no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. De esta manera, ustedes permiten que la gente desatienda a sus padres necesitados, y entonces anulan la palabra de Dios para transmitir su propia tradición. Y este es solo un ejemplo entre muchos otros. Luego Jesús llamó a la multitud para que se acercara y oyera. Escuchen todos ustedes y traten de entender. Lo que entra en el cuerpo no es lo que los contamina. Ustedes se contaminan por lo que sale de su corazón. Luego Jesús entró en una casa para alejarse de la multitud, y sus discípulos le preguntaron qué quiso decir con la parábola que acababa de emplear. ¿Ustedes tampoco entienden?, preguntó. ¿No se dan cuenta de que la comida que introducen en su cuerpo no puede contaminarlos? La comida no entra en su corazón, solo pasa a través del estómago y luego termina en la cloaca. Al decir eso, declaró que toda clase de comida es aceptable a los ojos de Dios.
Y entonces agregó: es lo que sale de su interior lo que los contamina. Pues de adentro, del corazón de la persona, salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. Todas esas vilezas provienen de adentro. Esas son las que los contaminan. Luego Jesús salió de Galilea y se dirigió al norte, a la región de Tiro. No quería que nadie supiera en qué casa se hospedaba, pero no pudo ocultarlo. Enseguida una mujer que había oído de él se acercó y cayó a sus pies. Su hijita estaba poseída por un espíritu maligno, y ella le suplicó que expulsara al demonio de su hija. Como la mujer era una gentil, nacida en la región de Fenicia, que está en Siria, Jesús le dijo: primero debo alimentar a los hijos, a mi propia familia, los judíos. No está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. Es verdad, Señor, respondió ella, pero hasta a los perros que están debajo de la mesa se les permite comer las sobras del plato de los hijos. Buena respuesta, le dijo Jesús. Ahora vete a tu casa, porque el demonio ha salido de tu hija. Cuando ella llegó a su casa, encontró a su hijita tranquila, recostada en la cama, y el demonio se había ido. Jesús salió de Tiro y subió hasta Sidón antes de regresar al mar de Galilea y a la región de las 10 ciudades. Le trajeron a un hombre sordo con un defecto del habla, y la gente le suplicó a Jesús que pusiera sus manos sobre el hombre para sanarlo. Jesús lo llevó aparte de la multitud para poder estar a solas con él. Metió sus dedos en los oídos del hombre. Después escupió sobre sus propios dedos y tocó la lengua del hombre. Mirando al cielo, suspiró y dijo: Efata, que significa ábranse. Al instante el hombre pudo oír perfectamente bien y se le desató la lengua, de modo que hablaba con tal claridad. Jesús le dijo a la multitud que no lo contaran a nadie, pero cuanto más les pedía que no lo hicieran, tanto más hacían correr la voz. Quedaron completamente asombrados y decían una y otra vez: todo lo que Él hace es maravilloso. Hasta hace oír a los sordos y da la capacidad de hablar al que no puede hacerlo. De esta manera concluye la lectura del día de hoy. Rogamos a Dios que sea de bendición a tu vida. Puedes compartirlo con tus amigos y familiares. No te pierdas el día de mañana este plan de lectura por amor a su palabra. Síguenos en nuestras redes sociales. Que tengas un bendecido día. Y recordamos las palabras de Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, no hay camino, no hay verdad y no hay vida sino en Jesús.